Miró el reloj y eran las 3 de la mañana. Aquí se cuenta que los nahuales salen a cazar cuando hay recién nacidos. Y supuestamente mi abuelo aseguraba que este señor podía convertirse en diferentes cosas, como gatos, cerdos, perros. Cuando nos acercamos a esa luz, pudimos observar que era un hombre mayor, con un traje de manta, típico de la zona. Traía una vela encendida en las manos. Su mirada era fija hacia enfrente, como si no mirara alrededor. Muy buenas noches, gracias por conectarse en este episodio más de La Hora Invertida. La verdad estamos muy contentos, Peter, porque hoy tenemos un tema muy, pues yo creo que muchas personas nos han atormentado a lo largo de los años, porque sabemos que el tema de los nahuales yo creo que es parte de la cultura mexicana más atractiva en cuanto a historias. Es correcto, y también siempre nos llama la atención y siempre nos asusta de gran forma cuando vemos a un animal en la noche, cuando sale de la nada, y lo que hacemos, de alguna otra forma e inconscientemente relacionarlo con este tipo de seres, con este tipo de brujos. Y también siento que existe como también un poco de confusión. Por ejemplo, muchas veces se habla de que son personas o son brujos que tienen pues, el poder de convertirse en animales. Hay otros que dicen que únicamente pueden convertirse en un solo animal. Realmente pues, no tenemos la verdad absoluta. Tampoco creo que alguien que es verdad, que tenga esta habilidad pues vaya a decir, oigan, yo les vengo a contar. O sea, es algo que aparte generalmente se dice que los buscan para realizar trabajos, para a veces matar personas, dañar tal cual, hacer abusos, bueno, muchas cosas que recurren a estas personas para hacer este tipo de trabajos. En relación a lo que tú estás diciendo, yo he escuchado inclusive historias en relación de que cuando ellos ofrecen o sacrifican a un animal para obtener estos poderes, al animal que sacrifican es en el que se van a estar convirtiendo. Okay. Es algo muy interesante que había escuchado hace años y que tendría mucho sentido en relación a esta transformación que hacen este tipo de seres. La verdad, te digo, pues no tenemos tal cual, ¿no? La verdad absoluta, no tenemos la información correcta debido a que, pues al final, estas personas que tienen el poder tan sobrenatural de poderse convertir, pues no pueden siquiera, yo creo que decir, ¿no? Cómo funciona. Pero precisamente tenemos varias historias, Peter, que nos mandaron, en donde muchos coinciden con algunas similitudes y hay otras que van completamente distintas, pero también forma parte de lo que precisamente comentas, que sacrifican, que yo no lo había escuchado, que sacrifican a un animal para poder convertirse en este. Pues no sé si tengamos alguna historia que nos pueda también de alguna manera nutrir información sobre qué son verdaderamente estos seres. Claro, esto es un misterio prácticamente, todo esto está envuelto bajo un velo de misterio en el cual siempre vamos a estar nosotros tratando de suponer varias cosas. Y como tú lo dices, es muy difícil que alguien venga realmente a decirnos abiertamente qué es lo que sucede o cómo es que se obtiene este tipo de don. ¿Okay? Bien, vamos a comenzar con las historias, ¿qué te parece? Claro. Bien, si me permites, voy a comenzar yo con la primera historia. Es anónima esta primera historia también. Me han pedido no mencionar la identidad de la persona, pero comenzamos directo de una vez para empezar a entrar en calor y en materia con relación a nuestro tema el día de hoy, que es nahuales. Bien, comienzo. Cuando estudiaba en la universidad, hace 8 años aproximadamente, todos los viernes viajaba a mi pueblo. Yo salía a las 9 p.m. aproximadamente de clases. Viajaba con un amigo que igualmente era del mismo lugar que yo. Para llegar teníamos que cruzar una parte de la sierra, en la carretera Tlapacoyan a Tzalanque.
Cuando llegábamos ahí ya eran las 11 de la noche aproximadamente. Un lugar obviamente solitario y sin señal telefónica. Por lo regular, siempre está cubierto de neblina. Íbamos platicando con música, cuando a lo lejos vimos una pequeña luz. Esa luz estaba a orilla de la carretera, la cual se movía. Se movía esta en ambos lados de la carretera. A un costado de la misma solo había árboles, no había casas. Eso nos hizo poner atención a lo que veíamos, bajar la música y la velocidad. Cuando nos acercamos a esa luz, pudimos observar que era un hombre mayor, con un traje de manta, típico de la zona. Traía una vela encendida en las manos. Su mirada era fija hacia enfrente, como si no mirara alrededor. Obviamente se nos hizo súper raro y aumentamos la velocidad, esta vez ya sin música, porque aquel evento nos puso demasiado nerviosos. Pasaron como 4 minutos y vimos esa luz a lo lejos otra vez. Efectivamente, era el mismo señor, exactamente igual. Eso se repitió unas 4 o 5 veces. El pánico ya estaba apoderado de nosotros. Por último, tuvimos que bajar la velocidad, porque la carretera está llena de curvas muy peligrosas y, como dije, había demasiada neblina. Vimos esa luz. Ya sabíamos que era aquel anciano. Cuando lo teníamos enfrente, como unos 10 metros de distancia aproximadamente, el señor comenzó a agacharse y lo perdimos de vista por unas milésimas de segundos. Cuando de la nada, en la misma dirección que venía el señor, un perro gris oscuro, tamaño mediano y de raza mestiza, que veía hacia el mismo lado que el señor, hacia un punto fijo, salió corriendo de esa parte. Ya te imaginarás la escena. Ni mi amigo ni yo quisimos decir nada. Solo nos quedamos callados, pues lo único que queríamos era fingir que nadie había visto nada. No volteamos. Cuando llegamos a casa solo dijimos, ¿tú también lo viste? Ambos dijimos que sí. Y hablamos solo por esa vez lo que habíamos visto y que jamás encontramos explicación. Esta es nuestra primera historia. Hasta nos dan la ubicación de dónde sucedió. Sí. Es ya para empezar, solo imagínate el simple hecho de encontrarte repetidamente a un señor al borde de la carretera, al mismo señor, sí, mirando hacia un punto fijo en la nada. Ya es de entrada situación suficiente para entrar ya en pánico. Aunado a esto, que el Señor se transforme. Y delante de ellos, ¿no? Eso es terrible. Yo no sé cómo no perdió esta persona el control del volante, claro, sinceramente. Del shock, del impacto, imagínate. Sí, de ver y aparte, tal cual, ahí te estás dando cuenta que se trataba de un nahual, este señor. Y bueno, y te cuenta, por lo que entiendo, se les aparecía constantemente. Sí, la historia va en el sentido de que en el trayecto hacia casa se les apareció una vez primera y normal, ¿no? Sí. Pero obviamente sí sentían como que algo extraño al verlo. Pero después de que pasó esa cuestión de que les tocó, la que te cuentan, ya no volvió a suceder esta situación. La persona que me lo cuenta ya no menciona más al respecto. Solo me mencionó en ese momento que estaba redactándome la historia, que volvió a sentir ese miedo, ese nerviosismo al contarme la historia, ¿no? Imagínate vivirlo en carne propia, volverlo a revivir mediante la escritura de la historia, y que es algo que, pues bueno, los va a acompañar por siempre. Claro, o sea, son esas historias que parecen increíbles, pero no hay cómo vivirlas, y qué terror presenciar algo como eso. Y a ti, Peter, nunca te ha ocurrido algo de este... Gracias a Dios, no, todavía. Qué bendecido, dime. Así es, ojalá me ocurra, pero en compañía de muchísimas personas y a plena luz del día. Ándale. Porque es algo que realmente no sabría yo cómo manejar, ¿no? Es eso precisamente, no sabes qué hacer. Aparte,
también volvemos al punto del principio que a veces tienen un objetivo, ¿no? Se lo encontraban constantemente, después se les aparece y tocan presenciar esta situación donde lo ven prácticamente convertirse en un animal, en un perro. Y qué suertudos de que no los haya atacado también, porque tienen un objetivo, no creo que nada más sea casualidad. Tal vez el objetivo era distraerlos, era asustarlos y que tuvieran un desenlace fatal, ¿no? Gracias a Dios no sucedió esto y quedó en esa anécdota terrorífica que ahora nos están compartiendo. Claro. Bueno, pues pasando a otra historia, Peter, yo traigo una. Voy a comenzar a leérselas. Hola, me llamo Karina. Esta historia no me sucedió a mí, sino a mi madre, pues ella creció en una comunidad y tiene muchas historias paranormales. Justo como la que les voy a platicar. Mi madre me contó que cuando tenía unos 18 años, ella vivía con su mamá y con su abuelita. Dice que una noche cercana a Día de Muertos, mientras estaban acomodando el altar, platicaban acerca de sus familiares fallecidos. Se hizo un poco tarde y decidieron ir a dormir. Todo estaba en completa calma. Hasta que mi madre dice que se levantó a tomar agua. Miró el reloj y eran las 3 de la mañana. En ese momento comenzó a escuchar muchos perros ladrando. Decidió asomarse por la ventana. Y entonces, mientras los perros aullaban, ve a unos escasos metros de la ventana a un perro negro gigante con los ojos rojos como un demonio. Mi mamá sintió que el cuerpo se le paralizó. Mientras esa criatura la miraba fijamente, a pesar del miedo, ella corrió hacia el cuarto de mi abuelita. La despertó y le dijo que afuera de la casa había un perro enorme con los ojos como un demonio. Mi abuelita, sorprendida, fue hacia la ventana y comprobó lo que mi madre ya le había dicho. Mi abuelita se aseguró de que la casa estuviera bien cerrada y corrió a abrazar a mi mamá, quien temblaba de miedo, y comenzaron a rezar, mientras de fondo los perros seguían aullando. Pasados unos minutos, el ruido de los perros cesó y sin darse cuenta se quedaron profundamente dormidas. A la mañana siguiente intentaron ignorar lo sucedido, pero una vecina tocó la puerta de la casa de mi abuelita y le dice, con una voz muy afligida: vecina, tengo mucho miedo. Anoche un nahual vino a mi casa. Alguien quiere hacerme daño. Resulta que lo que vio mi madre y mi abuela era un nahual. Para no ser más larga esta historia, resulta que esa cosa que vimos efectivamente quería hacerle daño a la vecina. Ya no supimos más de ella, pues mi abuelita se casó y se fueron a vivir a otra ciudad. Hasta el día de hoy mi madre recuerda este acontecimiento con mucho temor. Saludos y tengo muchas más historias que compartir. Muy bien, impactante en el sentido de cómo este recuerdo de ver un perro, es que imagínate simplemente la escena, un perro gigante con los ojos encendidos. Es algo ya terrible simplemente de imaginar. Tú hablabas algo muy cierto, ¿no? El objetivo que tienen estos seres muchas veces, iban por la vecina. Qué interesante hubiera sido conocer cuál era el contexto de la vecina, claro, la historia, sí. La versión de la vecina. Al final, aquí las personas que mandaron la historia, ellos son simplemente la casualidad de que estuvieron en el momento y les tocó ver, ¿no? Al final no era su historia, ¿no? Así es. Eran como personajes secundarios, vamos a decirlo así, ¿no? No era precisamente la historia de ellos, o sea, prácticamente fue una casualidad haber presenciado esto. Pero me llamó la atención esto de que la historia que tú contabas se transformaba en un perro, ¿no? Así es. La que yo acabo de contar también mencionan a un perro. Yo ya había contado una historia en episodios anteriores de que a mi mamá le tocó ver a un ser y que ella decía que era un nahual. Bueno, esa fue una historia. Pero mi mamá me contó también, ya hace mucho tiempo, pero eso es muy breve, no tiene tanta cosa donde sacar, pero lo único que recuerdo es que dice mi mamá que un día yo tengo una hermana, mi hermana estaba más grande, haber tenido unos 15 años. Entonces dice mi mamá que eran pues relativamente temprano, eran como las 11 de la noche y mi mamá estaba acomodando las cortinas de la ventana, de la sala. Como lo he explicado, está mi casa, hay un callejón, entonces del otro lado hay otra casa, enfrente, no la que comentaba la parte de atrás, sino la que da justo al frente.
Y ahí es donde mi mamá acomoda la cortina de la ventana y entonces se asoma hacia el techo de la otra casa y ve según mi mamá, ve como un gato, como si fuera un tigre, pero dice mi mamá que era un gato, pero con un tamaño... Con las dimensiones. Con las dimensiones, ajá, pues muy, muy, muy grandes. Entonces, dice mi mamá que en ese momento pues se sacó mucho de onda al ver un gato pues gigante, por así decirlo, o sea, no en su tamaño normal. Y le dijo a mi hermana así de, Tania, ven, asómate, mira lo que está aquí. Y dice mi mamá que lo que mi hermana se acercó, pues esta cosa ya ni estaba. Pero mi mamá jura que era un gato muy grande y que, sí, según mi mamá, dice que ella sí se dio cuenta o sea, que la cosa esta sí vio a mi mamá, o sea, sí se dio cuenta que la estaba Hubo viendo. contacto visual. Ajá, sí. Sí, según la historia que mi mamá cuenta, sí se dio cuenta y que probablemente por eso en ese momento, pues, ya desapareció, ¿no? Chance se dio cuenta de que, pues, oye, me están descubriendo. Claro, sí. Y es genial esto que me estás compartiendo en relación a esta diversidad de animales en los cuales se pueden convertir estos seres. Hemos escuchado perros, hemos escuchado inclusive toros. Yo no había escuchado de gatos, ¿eh? Es la primera vez que estoy escuchando una historia con relación a este animal. Y también se me hace súper fantástico esto que relacionas en relación a las dimensiones enormes para ser un gato. Te tengo una historia también yo, Sí. que no tiene que ver ni con perros, ni con gatos, ni con toros, ni con vacas. Esta es una historia, mira, muy interesante que también me mandan un anónimo. Tampoco quiere dar a conocer su identidad. Inclusive él me dio descripción de la comunidad en donde sucede. Inclusive me dio referencia a lo que significa el lugar donde él vive. Pero me ha solicitado que tampoco comparta este tipo de información. Así que comenzaré mi historia yendo directamente a los hechos. La historia es de un ser que prácticamente estuvo durante una noche visitando varias casas en una comunidad. Bien, comenzamos con el relato. Bien, esto pasó cuando tenía 13 años. Mi casa está alrededor de pura familia, así que la mayoría de mis vecinos son tíos. En ese entonces estaban construyendo la casa de un tío que vive detrás de nuestra casa, para ser exacto, frente a mi cuarto. Bueno, cuando todo esto pasó, faltaba por echar el techo. Y a un lado de mi casa vive mi otro tío. Al menos aquí se cuenta que los nahuales salen a cazar cuando hay recién nacidos. Y en la otra casa, la esposa de mi primo se había aliviado, por lo que ellos estaban en prevención por si aparecía esta criatura. Pero también cuentan que si el nahual no alcanza a chupar a un bebé, otra opción son las niñas o adolescentes vírgenes. En el cuarto de mi prima y mi cuarto teníamos una ventana que miraba hacia la casa que estaba en construcción. Mi prima en ese entonces tenía 15 años. Esa noche, que por cierto fueron por estas fechas, hacía un calor horrible. Mi prima decidió dormir con la ventana abierta. Dice que era en la madrugada. Se despertó porque sentía que alguien o algo la observaba. Y cuando miró al frente de su ventana, en las cadenas de la casa de mi tío, donde estaban construyendo, vio a un guajolote grande. Pero dice que grande, tan grande que nunca había visto un animal así. Y que eso la miraba, y hasta la fecha se acuerda de esa mirada. Dice que era una mirada como de persona. Sus ojos reflejaban un rojo intenso, casi como sangre, pero que sus ojos se asemejaban a la de una persona, mas no a la de un animal. Cuando ella vio esto, quería gritar y salir corriendo, pero no podía. Su cuerpo se había paralizado, tal vez por el temor de ver eso.
dice que ella luchaba por salir de esa parálisis, pero no podía, así que ella empezó a rezar. Después de unos segundos, que para ella parecían eternos, fue cuando se pudo parar y gritar, y entraron sus papás, y cuando volteó a la ventana, ya no había nada. Mi prima les contó todo, y cuando mi tío aluzó hacia la cadena y pared, estaban con rasguños grandes y profundos. Pues al día siguiente cuenta esto mi tía, y resulta que la casa donde la esposa de mi primo se había aliviado, en esa misma noche, algo cayó en el techo. En ese entonces era de lámina. Dice que cuando cayó se escuchó un golpe, tan recio y tan seco como si una persona se hubiera caído en la lámina. Pero mi tía había hecho un trabajo de prevención, de protección, para que esa criatura no le hiciera nada al bebé. Se entiende que al caer en el techo volvió a volar en la construcción de mi tío, donde estaba cerca el cuarto de mi primo. Y hay una continuación a esta parte de la historia. Esa misma noche, algo le pasó a otra prima. Ella vive hasta la entrada de mi comunidad. Ella relata que en la noche, más bien en la madrugada, se levantó al baño y su baño está fuera de su casa. Para esto, ella recién estaba aliviada. Cuando se iba a meter a la casa, vio un pájaro a mitad de la carretera. Un pájaro grande. Y ella se espantó porque sabía que era eso entonces. Se metió a su casa a despertar a su esposo y a su cuñado, pero ninguno despertaba, casi como si estuvieran en un trance. Por más que ella los sacudía o golpeaba, su esposo y su cuñado no reaccionaban. Ellos se empezaron a espantar cuando de repente se escuchó en la azotea un golpe fuerte como si alguien o algo cayera. Y pues mi prima y su suegra sabían qué era. Y aún más confirmado porque se asomaron y ya no estaba en la carretera. Y pues ellas, bien espantadas porque sabían qué era lo que estaba en la azotea y a lo que venía la criatura. Resulta que ellas empezaron a rezar y a hacer tipos encantamientos para que la criatura se fuera. Pasaron como 10 minutos hasta que ya cesó todo. Pisadas, ruidos, todo desapareció. El esposo de mi prima y su cuñado reaccionaron como si despertaran de ese trance. Y pues mi prima y suegra se enojaron con ellos, hasta lloraron del coraje porque les contó todo lo que pasó. Y ellos decían que simplemente se durmieron y no sintieron nada, por más que los sacudieron, jamás habían reaccionado ante las súplicas de la esposa y la suegra. Esta es una historia que nos cuentan en relación al ataque de un nahual en una comunidad y que sucedió durante una noche buscando, date cuenta, no sé si tú habías escuchado esto, pero buscando bebés o jóvenes vírgenes. Pues, o sea, en una historia tal cual que me la hayan contado, no, pero estuve investigando en internet sobre precisamente lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hacen esto? Y supuestamente, básicamente, para hacer este tipo de trabajos. Lo que sí no hay como una explicación es qué se obtiene accediendo a bebés o ese tipo de Me cosas. comenta la persona, Ajá. que también le pregunté esta situación, cuál era el fin de llevarse a los bebés o para qué, porque dice que los chupaban también, precisamente para la energía, refiere esta persona. Como para tener una vida más larga o como... Sí, me imagino que en relación a longevidad, a sustraer energía de los infantes, para ese motivo se los estarían llevando, para ese motivo estarían buscando también a las jóvenes vírgenes. Sí, la verdad, fíjate, ahora que mencionas este tema de mujeres vírgenes, creo que lo había comentado en un episodio anterior que no tiene a lo mejor relación con los nahuales, pero sí un poco con las cosas que se hacen en Catemaco. ¿Correcto? En que esta es como una práctica de, o bien, mujeres vírgenes o tiene algún poder la mujer en especial, porque también cuando están en su periodo hacen algunas especies de pues, brujerías o
hechizos, no sé cómo llamarlo. O sea, durante ese proceso, durante el momento del periodo, Ajá. las mujeres tienen más energía, más... Pues obviamente no nos los dijeron tal cual, pero nosotros llegamos a relacionar estas cosas, ¿no? O sea, tampoco quisimos ser muy invasivos con lo que preguntábamos, pero me parecería que estaría muy bien que ojalá que podamos ir a alguna ocasión y quién sabe si nos puedan dar esa información, ¿no? Pero sí, a mí lo que me llama la atención es que precisamente se trate siempre o generalmente de mujeres, o sea, como si la mujer tuviera algo espiritual que buscan estas cosas. Debe ser, porque hay demasiada coincidencia, demasiada reiteración en las historias en relación a, como tú dices, sería bueno realmente encontrar una fuente que trabaje con este tipo de cuestiones para poder nosotros encontrar algo más cercano a la verdad. Sumamente interesante esto que nos están relatando en relación a los nahuales y la forma en la cual trabajan y aterrorizan a la gente. Claro. Así es. Bueno, tengo una historia, está muy cortita. Esta no, me parece que no me quisieron poner el nombre, pero bueno, vamos a eso, se los voy a platicar. Hola, quiero contar mi anécdota. Muchas veces prefiero no contar esta historia, pues sé que hay gente que es muy escéptica y les aseguro que lo que les voy a contar es real. Mi abuelo por parte de papá es originario de Yucatán y nos contaba que cuando él era niño, sus padres lo mandaban a trabajar para ayudar con los gastos de la casa y que en un tiempo trabajó con un chamán. Prácticamente su trabajo era limpiar, barrer y hacer mandados, entre otras cosas. Y supuestamente mi abuelo aseguraba que este señor podía convertirse en diferentes cosas como gatos, cerdos, perros, y recuerda que había gente que iba a pedirle que acabaran con la vida de otras personas. Supuestamente, después de que se convertía y hacía lo que le pedían, tardaba semanas en cama como para recuperar una especie de energía. Mi abuelo dice que una vez le tocó verlo convertido en cerdo, que esta cosa intentó atacarlo, pero él corrió. Afortunadamente su cometido pues no lo logró y aparte que tampoco él cree que quería atacarlo. Y por eso tal vez no le ocurrió ningún daño. Claro que después de eso, mi abuelo nunca más regresó a trabajar en la casa de este señor. Ok, estoy de acuerdo con el señor, realmente yo tampoco volvería a casa a trabajar después de, imagínate, descubrir que se transforma en cerdo y fue atacado, ¿verdad? Es que comentaron la Sí, historia. pero pues, supuestamente lo que me contó aquí es que él entendió que fue como una casualidad y realmente entiende o se comprende que si la intención del chamán hubiese sido atacarlo, pues lo hubiese hecho sin problema. Entonces él cree que realmente fue una casualidad que le haya tocado verlo y por eso no le hizo nada, tal vez. Y también es impactante en el sentido, me llamó muchísimo la atención algo que mencionaste dentro de la historia, el aspecto de después de hacer estos trabajos de quitar la vida, ¿verdad? Ajá. ¿Cierto? Quedarse en cama recuperándose por la energía utilizada para realizar este tipo de trabajos. Sí. Es algo terrible, sinceramente, pensar este tipo de acciones o trabajos que realizan estos nahuales. Me imagino todos o la gran mayoría tienen unas encomiendas sumamente obscuras y de carácter maligno en ese sentido. Claro, o sea, imagínate, ¿no? Tan solo la idea de poder ver o presenciar a un ser así, como las historias que hemos estado platicando, yo creo que, bueno, no sé, a mí sí me pasa, yo creo que el de la impresión, honestamente, pues yo creo que ahí me quedo, o sea, tal cual, o sea, tampoco creo que haga mucha falta que te ataquen, o sea, realmente me sorprende que algunas personas puedan todavía platicar una historia de este tipo, ¿no? Algo que tú estás ahorita diciendo es muy cierto. ¿Cómo gestionar mentalmente algo así? Eso me lleva a una historia que me contaron también, en la cual no hay un final, ni siquiera se acerca a normal. Es un desenlace fatídico.
en la cual tiene muchísimo que ver con algo que tú estás comentando, ¿no? Cómo queda una persona después de ver algo así, ¿no? Para esta historia me pidieron demasiada discreción. Evidentemente está anónima, no hay tampoco descripción de dónde sucede, y nos han pedido evidentemente pues no dar demasiados detalles en relación a lo que se va a contar a continuación. Bien, procedo a leer la historia que amablemente nos han compartido, y dice así. Es breve la historia, pero va directo al grano. Mi abuelo paterno comentan dentro de la familia que es un nahual. Okay. Dice que hace años lo mandaron a llamar porque según un primo se estaba volviendo loco. Y pues mi abuelo fue a ayudar en lo que podía. Resulta que tuvieron que llamar a un brujo para sacarle lo que tenía. Y el brujo le dijo a sus hermanos que lo agarraran. En total fueron 4 personas, uno de cada brazo y en cada pierna. Entonces el brujo les dijo que lo que tenía no era locura, sino lo que él había hecho ya no estaba soportándolo. Y cuando dijo esto, el Señor tuvo una fuerza tan grande que fácilmente se liberó de las personas. Y cuando se liberó, dio como una vuelta y se transformó en un perro negro grande, enfrente de toda su familia. Tal fue el impacto, tal fue lo choqueante de la situación, que una de sus hijas se quedó loca por ver esto, perdió la cordura, perdió la razón. Y uno de sus hermanos falleció del impacto de ver esto. Mi abuelo dice que lo recuerda tan bien y que jamás van a poder olvidar esta situación tan lamentable y fatídica dentro de la familia. Oye, sí, ¿no? Qué fuerte situación. Date cuenta, o sea, aparte de que la familia estuvo padeciendo esta situación, hubo consecuencias, en la cual fue que una de las hijas perdiera la razón. Sí, o sea, me parece muy justificable una situación de estas. O sea, yo creo que cualquier persona podría perder la noción de la realidad. Es que yo me pongo en el lugar de esta gente. Tú imagínate de ver a alguien que frente a tus ojos se convierte en un animal. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cuál sería, en este caso, tu proceder? ¿Cómo tu cerebro trataría de asimilar esto? Imagínate. Sí. No entenderías simplemente lo que está pasando. Perder la cordura, perder la razón, se me hace algo, una reacción tan lógica, claro, tan normal después de ver algo así. Solo imagínate. Y lo peor es lo otro, que también uno de ellos pues falleció del impacto. Imagínate, puede dar un ataque cardíaco, una situación tan fuerte, simplemente no la puedes, en de tu la corazón, impresión. sin la impresión, simplemente tu reacción puede ser esa, fallecer del impacto. Del momento. Se me hace una historia sumamente fuerte, en la cual pues hay una consecuencia terrible que sucede. Fíjate, Peter, que nuestro compañero de producción nos mandó una información que dice que los nahuales en la cultura nórdica se les conoce como lycans y en la cultura popular como hombres lobo. O sea, volvemos a lo mismo, hay tantos significados, hay demasiados nombres, hay demasiadas perspectivas. Por ejemplo, generalmente las historias que contamos hablábamos de brujos o personas que se convierten. En la historia, la última que conté, tal cual a mí me lo pusieron como un chamán.
que no sé si sea exactamente lo mismo que un brujo, no sé si sea, ya ves que igual me comentabas que incluso hay diferentes como cosas seccionado, no lo sé. Sí, claro, existen diferentes, inclusive divisiones para estudiar este tipo de seres. Lo hablamos con los duendes. Con los duendes existen diferentes tipos de hablar de duendes de casa, duendes de bosque, de goblins, de inclusive gnomos. Son diferentes clases de seres. Esto sucede también dentro de los que practican lo que son la brujería, ¿no? Hablamos de chamanes, brujos, nahuales. No nos alcanzaría un programa simplemente para hablar de todo, abarcar todo el tipo de, de seres o de brujos o gente practicante de estas artes negras, de estas artes oscuras. Sí. Peter, no sé si todavía nos dé tiempo de contar otra historia, no sé por ahí. Ok. Cuento la última y ya casi nos despedimos. Hola, me llamo Graciela. Esta historia me sucedió hace algunos 5 años. Yo trabajaba como vigilante en una compañía. Una ocasión, mientras cubría mi turno de madrugada y daba un rondín por la zona, comencé a escuchar cómo la puerta trasera, que era de lámina, se escuchaba como si unas garras enormes trataran de romperla. Con mucho miedo, agarré mi lámpara y pensando que era un asaltante, mandé al grupo de WhatsApp del trabajo que alguien se había metido a robar. Agarré mi arma con miedo, pero también encomendada a Dios. En el momento que me acerco a la puerta de lámina, veo una sombra gigante que se posa delante de mí. Sentí cómo mis piernas se debilitaron. Quería correr, pero el miedo no me dejó. En ese momento, veo a un ser en medio de la oscuridad, alto, con patas como de una cabra y con unos ojos brillantes como si fueran de fuego. Esa cosa se acercaba a mí, pero yo cerré los ojos y comencé a rezar el Padre Nuestro. Mientras yo lo decía con tanta fe, este ser comenzó a hacer un ruido como si maullara como un perro. En cuanto yo abrí los ojos, esta cosa ya no estaba ahí. Recuerdo que me comenzó a doler el estómago y comencé a ver que mi teléfono no paraba de sonar, pues eran mis compañeros del trabajo quienes ya habían leído mis mensajes. Al pasar de los días, yo me comencé a sentir mal, sin fuerzas y con mucho dolor de cabeza. Así estuve por varios meses, hasta que un día una tía me dijo que ella sentía que alguien quería hacerme daño, pues yo ya tenía problemas personales con una persona que le gusta hacer trabajos de brujería. Así que decidí buscar ayuda y efectivamente alguien había mandado a este nahual a que me hiciera daño, pero algo pasó que no pudo lograr su cometido. Hasta el día de hoy sigo acudiendo con alguien para que me cure, pues temo que me quieran hacer daño nuevamente. Wow, increíble. Imagínate ahora esta situación en la cual tú ya eres el blanco del ataque de un nahual, ¿no? ¿Cuáles son las acciones? Esta persona está ahora yendo con, imagino, otro brujo, ¿no? Sí, bueno, según lo que me platica, es que pues el miedo que tiene de que vuelva a ver a esta cosa, pues la lleva a constantemente hacerse una limpia. Bueno, te digo, me contó más o menos algunas cositas, pero yo las quité porque me dijo que no quería que lo contara, que realmente había una situación personal con alguien y que sabía quién había mandado a que le hicieran y a que le hicieran daño y bueno, eso es lo que... Híjole, hay, por lo que veo, hay mucha historia de fondo en relación a, entendemos perfectamente que no se quieran ahondar en esos detalles. Y comprometerse con más cosas. Exacto, ¿no? Porque imagino que esta historia sigue en curso. Sí. Y no creo que la esté pasando muy bien quien te esté relatando esto, pues vivir con el temor de que te vuelva a suceder, imagínate. Sí. Si ya pasó una vez, ¿cómo no sabes que esa persona va a seguir insistiendo en hacerte daño por medio de, en este caso, un brujo nahual, ¿no? Eso es terrible. Sí, pues Peter, la verdad, estas historias también, bueno, una de las que afortunadamente la mayoría no han tenido, pues, finales tan dramáticos, a excepción de la que nos contaste, que estuvo, pues, muy lamentable, pero sí, la verdad, creemos que la mayor parte de estas historias, ¿cómo lo manejarías tú? O sea, la gente que nos ve,
también que nos digan cómo manejarían una situación de este tipo, porque también sabemos que la gente que nos ve, esperemos que nos comenten y nos pongan si alguna ocasión les ha tocado escuchar o ver algo como esto, ¿no? Es correcto, y la pregunta que tú estás en este momento lanzando es súper interesante, ¿no? Que nos cuenten sus experiencias, que nos cuenten acerca de lo que han vivido. En este caso, nuestro tema fue nahuales. Pueden ustedes mandarnos historias para nosotros hacer una segunda parte todavía. Y pues Diana, muy emocionado, muy contento de hablar de este tema tan escabroso contigo. Sí, fíjate, recuerdo que ya había contado la historia de mi mamá, la anterior, que fue como la vez que le tocó así tal cual ver a algo y hablábamos de que cómo podría reaccionar. O sea, me sorprende mucho que mi mamá no se haya vuelto loca de haber visto algo como esto. O sea, sí. Hay gente que tiene una fortaleza mental. No podemos tampoco nosotros decir que todos vamos a caer simplemente en la locura por ver algo así. Cada quien tendrá su forma de asimilarlo, de afrontarlo. ¿A ti no te ha pasado nada referente a...? A mí no, en lo absoluto. Te digo, mi mamá en 2 ocasiones, la historia que conté en episodios pasados, que también pueden ir, lo pueden buscar, y la que acabo de contar, de que mi mamá vio un gato muy grande en el techo de otra casa, y pues hasta ahí fue toda la historia. Pero, pues, ¿qué te digo? No me imagino yo lo que se debe sentir presenciar ver un ser de este tipo. No quisiera tampoco sentirlo yo, sinceramente. Prefiero seguir leyendo las historias que ustedes amablemente nos mandan, sí, y que dan vida a este programa, claro, en La Hora Invertida, en la cual, pues bueno, estamos muy, muy contentos de seguir recibiendo todos sus mensajes y sus correos en relación a las historias que nos están enviando. Claro, Peter. Pues con esto ya llegamos al final de este episodio y como siempre agradeciendo que nos sigan mandando sus historias y por supuesto que diciéndoles que estaremos, bueno, en redes sociales nosotros que se van agregando aquí para que vayan mandando igual las historias de manera personal, a ti te las mandan tus amigos, a mí me las mandan mis amigos y agradeciendo infinitamente que ustedes hagan que esto sea posible. Así es, Diana, y pues seguirlos invitando a eso y que tengan paciencia. Si su historia aún no ha sido leída, si aún no ha sido contada, créame, va a salir. Tenemos muchas historias y estamos tratando de darle salida a todas ellas. Y sabes también que me gustaría reafirmar antes de despedirnos ya rapidísimo, que igual si ustedes conocen algún lugar que estaría pues muy interesante ir y buscar, a ver qué encontramos, también lo pueden ir poniendo por ahí. Sería muy interesante, nosotros encantados visitaríamos ese lugar, grabaríamos ahí. Sí, claro. Y imagínate, encontrarnos con una evidencia paranormal, sería simplemente escalofriante, pero magnífico, fantástico. Claro, es precisamente lo que andamos buscando prácticamente. Pues bueno, amigos de La Hora Invertida, gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, bye.